Pues, hermanos, en este segundo domingo después de Epifanía o manifestación del Señor, la palabra de Dios nos lleva a reflexionar acerca de la razón y la fe. Dos realidades que encontramos los humanos en nosotros como capacidades para conocer y reflexionar acerca de nuestra vida. Y con esto quiero llevaros a dos reflexiones según el texto de hoy. Lo primero sería, apreciemos la fe. Según el texto bíblico que hoy vamos a considerar, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 10, en la iglesia de Corinto se había infiltrado la idea de que el Evangelio era una forma de sabiduría que tenía que ver con experiencias personales que se mostraban en formas de éxtasis. Para estas personas, las predicaciones del apóstol Pablo era leche y no vianda o comida sólida para creyentes maduros como ellos. Este pensamiento no hacía justicia a la verdad que ellos mismos habían experimentado cuando creyeron el Evangelio de Jesucristo. Pero ellos, movidos por ideas propias de su tiempo, se habían alejado de lo que inicialmente les llevó a ser cristianos, creyendo poseer una verdad superior a la doctrina apostólica, pero que tristemente dividía la Iglesia al crear categorías, que si espirituales, que si carnales. Pablo les escribe usando sus propias palabras contra esta supuesta sabiduría de ellos que niega el valor del sacrificio de Jesús el Mesías en la cruz y les hace entender que ni siquiera ellos eran lo suficientemente sabios como para que Dios los escogiera y mostrara su sabiduría al mundo. Y ni siquiera el propio Pablo había llegado a Corinto con mensajes de palabras elocuentes para lucirse como predicador. Pablo les escribe estas letras, que es la primera parte del texto de hoy que leo a continuación en 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesús Mesías y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta aquí la palabra. El apóstol Pablo hace entender que el conocimiento de Dios no es un asunto de sabiduría ni demostración de poder humanos, sino de una relación personal con Dios y su Hijo Jesucristo. Y es el Espíritu Santo de Dios quien comunicará al corazón creyente el efecto de ese paso de fe a disposición humana. El Espíritu Santo de Dios hará sentir al ser humano la presencia de Dios en su vida, así como su poder para transformar su vida con una nueva visión de las cosas del mundo y su propia existencia. Toda esta demostración de sabiduría, capaz de hacer que la persona piense y actúe de forma adecuada a la perfección de Dios, toda esta demostración de poder activo de Dios en la vida personal de quien cree, todo esto se opera a partir del descubrir que personalmente se es débil. Es decir, cuando la persona descubre que ella no es ni sabia ni poderosa para prescindir o vivir ajena de la relación o a la relación con Dios. Entonces es cuando reconoce su debilidad. Para que todo esto se dé, el ser humano debe descubrir, sí, admitir que su razón no debe acallar la fe que intenta germinar, brotar, nacer en su interior al oír el mensaje de Cristo. Supone todo un reto en la vida humana que se atienda a la fe para que la razón no la desplace y la deje inconsciente. En la doble realidad que se da en el interior del ser humano entre la razón y la fe, la razón actúa
actúa con criterios de lógica, pero no por ello con argumentos fiables. En cambio, la fe es capaz de percibir lo que la razón ignora. Y cuando la fe comunica con Dios, la transformación que se experimenta en la forma de pensar y actuar hace que hasta la razón se asocie y ayude a una fe razonada. Para esto, es imprescindible que la persona mantenga una relación íntima con Dios. De lo contrario, la razón superará la fe alejándola de Dios. De ahí el llamamiento que podemos hacer: apreciemos la fe. Hay, no obstante, un uso de la razón personal que puede llevar a un sinsentido. Es la segunda reflexión que quiero compartir con ustedes, con vosotros, y titulo: Cuidado con atontecer la fe, la razón. Cuidado con atontecer la razón. Y esto ocurre cuando a la razón se le engaña y somete para que argumente las fantasías de una fe sin fundamento. Algo así podríamos apreciar en los creyentes corintios que se habían apartado del Evangelio de Jesús, el Mesías, y no encontraban valor en la obra de la cruz. Para ellos, eso de la cruz no llevaba a la sabiduría espiritual. Pablo observa que esa forma de entender la sabiduría no tenía sustento en el acontecimiento verdadero, histórico, de la obra del Señor Jesús, el Mesías, en la cruz, sino que les alejaba de Dios y no estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, el apóstol les escribe a continuación las siguientes letras para hacerles entender la naturaleza de la sabiduría de Dios. Con esto estamos en la segunda parte del texto de hoy, que son los siguientes versículos a los ya leídos anteriormente y que dicen en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10. Leo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, incluido lo profundo de Dios. Hasta aquí las letras que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Pretendían algunos hermanos de Corinto que su sabiduría acerca de las cosas de Dios superaba en mucho lo que Pablo enseñaba. Ellos se centraban en su experiencia de espiritualidad que les llevaba hasta el éxtasis, con las que creyeron encontrar dos poderosos argumentos contra la doctrina apostólica, y era: a mayor irracionalidad en la experiencia religiosa, mayor espiritualidad, y a mayor espectacularidad en la experiencia religiosa, mayor espiritualidad. Por eso no les importaba celebrar cultos de forma entusiástica y desordenada, sin importarles que la gente dijera están locos, como les denunciaría Pablo más adelante en esta carta. No en vano creyeron estar poseídos del Espíritu Santo hasta el extremo de dominar las lenguas angelicales, celestiales, como también les denunciaría Pablo en capítulos más posteriores, en el capítulo 13, versículo 1. El apóstol Pablo les hace entender que la naturaleza de la sabiduría de Dios consiste en la verdad que el Espíritu Santo hace llegar a la vida del creyente, que se ha mostrado en los efectos que surgen de la muerte de Jesús el Mesías en la cruz, que el conocimiento de Dios pasa por aceptar esa obra de Cristo en la cruz, que este conocimiento no es capacidad personal, pues a la mente humana este acto de la cruz le es una locura, que esta verdad estaba escondida al conocimiento humano, y no solo esta verdad,
sino también la verdad de que la obra de Dios mediante la cruz de Jesús incluía a los no judíos. Esto era toda una novedad para un pueblo que no sabía que también los no judíos, o sea, gentiles, estaban incluidos en el plan de salvación de Dios. Los opositores a esta enseñanza apostólica de la Iglesia de Corinto no hacían justicia a esta verdad del Evangelio. Para ellos era más importante la sabiduría, entre comillas, que ellos adquirían con sus pretendidas espiritualidades. Pablo se niega a esta espiritualidad por ser ajena a Cristo. Para el apóstol Pablo, los corintios debían sentirse felices del privilegio de saber que ellos deberían de ser los claros exponentes de la verdad del Evangelio, y no de un Evangelio manipulado por una razón engañada. Hermanos, hermanas, las dos reflexiones a las que os o les he querido llevar conforme a esta palabra de Dios las he titulado, como ya dije, Apreciemos la fe y cuidado con entontecer la razón. Como escribió un gran pensador